Miscelánea empresarial. Fácil de aprender. Miscelánea empresarial es un programa cultural mundial emitido por www.universovirtual.co, conducido por el profesor Héctor Cadaví Jiménez. El perfil del programa es tratar temas relacionados con finanzas, costos y evaluación financiera de proyectos. Se transmite todos los lunes de 6 p.m. a 7 p.m. En este programa estamos desarrollando un curso gratuito de matemáticas financieras y el texto que ustedes ven en la diapositiva es el que está sirviendo de guía para desarrollar este curso y que es de mi autoría. Matemáticas financieras, método fácil de aprender. Continuamos con la sección 4, clase 7, y el tema que hemos venido tratando son las tasas de interés compuesto, nominal y efectiva. La justificación de esta clase, número 7, sección 4, es continuar con las tasas de interés compuesto, nominal y efectiva, que son cobradas en los créditos otorgados por el sector financiero o que son reconocidas en las inversiones en moneda extranjera, divisas. El estudiante aprenderá a calcular la tasa efectiva anual en cada una de las alternativas de financiación en moneda extranjera que se le presenten con el fin de decidir por la más conveniente para la empresa, o sea, la que arroje la tasa efectiva anual más baja, porque así pagará menos intereses en la operación financiera. Recordemos de que si fuera una inversión, escogeríamos la tasa efectiva anual mayor entre las alternativas presentadas. También vamos a elaborar las tablas de amortización en divisas y en pesos colombianos. Se persiguen dos objetivos en esta clase. Objetivo 1, desarrollar de manera magistral las diferentes opciones de financiación de un crédito que se pueden presentar en una operación financiera, bien sea en el otorgamiento de un crédito o de una inversión en moneda extranjera. Para el crédito se escogerá, como ya dijimos, la menor tasa efectiva anual y para la inversión la mayor tasa efectiva anual obtenida en la moneda local, o sea, en pesos colombianos para este ejemplo, porque el crédito será utilizado en Colombia. El segundo objetivo es comprender y aplicar el procedimiento adecuado para cualquier combinación de alternativas ofrecidas por los bancos del exterior que se le pueden presentar a un estudiante en sus labores cotidianas de la academia o a un funcionario financiero o a un inversionista en los negocios en general. Recordemos de que en el ejercicio anterior, en la clase anterior, terminamos con una tabla de amortización que les decía que en esta clase íbamos a iniciar explicando la elaboración de dicha tabla en moneda extranjera y en pesos colombianos. Ejemplo, la firma Cueros La Peluda tiene la opción de recibir un préstamo en euros de un banco francés por el equivalente a 150 millones de pesos colombianos para pagar en 12 cuotas mensuales iguales y en euros. La tasa de interés que cobrará el banco será del 4,85% trimestre vencido en euros. Para el plazo del crédito, un año, se espera una devaluación del peso colombiano frente al euro del 4,8% anual. La tasa de cambio inicial del peso frente al euro
es igual a 3.242 pesos con 0,510 y se pide elaborar la tabla de amortización en euros y en COP. Esa tasa de cambio es supuesta. Muy bien. Hacemos un resumen de la información del ejemplo, donde P es igual a 150 millones de pesos colombianos. Tenemos un plazo de 12 meses para pagarlo en 12 cuotas mensuales. El banco nos cobrará un interés del 4,85% trimestre vencido. La tasa de cambio inicial peso colombiano euro es igual a 3.242,0510. Es una tasa supuesta y se espera una devaluación del peso colombiano frente al euro del 4,8% anual. La tabla de amortización que ustedes ven en la diapositiva es la tabla con la que terminamos la clase número 6 hace 8 días. De manera pues de que se las voy a explicar cómo fue confeccionada. Podemos verla y analizarla y al final vemos una nota que nos dice que en E2, miremos E2 acá arriba en la parte superior de la hoja electrónica de Excel, y en esa celda se calcula el valor del crédito en euros. Ver la barra de fórmulas para que ustedes puedan observar cuál fue la operación que se hizo. Vemos de que hemos dividido B2 por B6. B2 son los 150 millones de pesos colombianos y B6 es la tasa de cambio inicial supuesta de 3.242,0510 y obtuvimos un resultado en euros de 46.267,0081. Esta es la cantidad de euros que el Banco Europeo le entrega a mi banco colombiano, que me va a servir de intermediario, para que reciba estos euros, pero como no me puede entregar euros, me los convierte a pesos colombianos a la tasa de cambio inicial y nos da como resultado 150 millones de pesos colombianos. En E4 de la tabla podemos ver de que hemos calculado la tasa efectiva mensual equivalente a la tasa del 4,85% trimestre vencido, la tasa de interés que debemos de aplicar en cada uno de los 12 periodos mensuales. En B5, pago en euros, hemos calculado la cuota mensual que le tenemos que pagar al banco en euros. Miren de que en la barra de fórmulas nosotros tenemos el valor del pago, o sea, de cada una de las cuotas. Recordemos de que en la tabla de la clase anterior ya y en ejercicios anteriores nosotros ya hemos hecho los cálculos utilizando las funciones de Excel, específicamente pago. De manera pues de que debemos de recordar todo lo que hemos visto en las clases anteriores y podemos nosotros tomarnos el reto de recordar cómo fue que calculamos ese valor. Háganlo en su hoja de Excel y deben de encontrar ese valor. En E7 se calcula la devaluación mensual que afecta el crédito en euros. Si nosotros miramos la barra de fórmulas, ahí podemos darnos cuenta cómo hemos calculado la devaluación mensual para poder ir a proyectar cada una de las tasas de cambio peso-euro en cada uno de los meses, porque no podemos aplicarle a cada mes la tasa anual.
nosotros tenemos que calcular la tasa efectiva de devaluación mensual. Recuerden de que tanto la devaluación como revaluación son tasas efectivas anuales, a no ser que nos digan de que están en algún periodo inferior a un año, o sea que son tasas periódicas. Entonces para ello hay que decirlo en la operación financiera. Si no nos dicen nada, o si nos dicen, como es este caso donde nos dicen de que la devaluación es anual, pues es una tasa efectiva anual, para que la tengamos en cuenta, no se nos olvide y le demos el tratamiento correcto cuando vamos a proyectar cada una de las tasas mensuales, las tasas de cambio mensuales. Miren de que más adelante vamos a ver cómo hemos calculado cada una de esas tasas mensuales de devaluación al proyectar cada una de las tasas de cambio. En E9 se copia el valor del crédito en euros. E2 lo podemos ver en la barra de fórmulas y vamos haciéndole el seguimiento. En B10 se copia el valor de la cuota igual, o sea, pago, que en euros, que se encuentra en B5. Recordemos de que este B5 es el valor de cada una de las cuotas iguales en euros y que vamos a colocar como cuota en la columna B desde el periodo 1 hasta el periodo 12. En C10 se calcula el valor de los intereses del periodo 1 en euros. Si nosotros vemos la barra de fórmulas, nos damos cuenta cuál fue la operación que hicimos. Recordemos de que esto no cambia, simplemente tomamos el saldo de la deuda del periodo anterior. Miren de que se encuentra en E9 y ese E9 lo multiplicamos por la tasa de interés periódica, en este caso la tasa de interés mensual, y nos da como resultado 736,2066 euros. Esto corresponde a los intereses del periodo 1. En la celda D10 hacemos el cálculo del valor del abono a capital correspondiente al periodo 1 en euros y vemos de que si podemos mirar acá a la barra de fórmulas, nos damos cuenta que hemos tomado el valor de la cuota del periodo 1, le hemos restado los intereses correspondientes y esa diferencia que nos da 3.529,6907 es el valor del abono a capital. Recordemos de que todas las cuotas con las que se paga un crédito tiene dos componentes. El primer componente es el valor de los intereses y el segundo componente es el abono a capital. En E10 se calcula el valor del nuevo saldo de la deuda después de pagar la cuota del periodo 1 en euros. Observemos en la barra de fórmulas qué operación fue la que hicimos. Todas las celdas, todas las columnas, partiendo de la celda del periodo 1 en las columnas B, C, D, E, pues las arrastramos hasta el periodo 12. Ya hemos visto en clases anteriores cómo nosotros podemos señalar esa primera fila y arrastrarla, bien sea manualmente o dándole doble clic a este cuadrito que se forma acá cuando yo me paro en la celda. Miren este rectangulito pequeñito que hay acá en la parte inferior derecha, le damos un doble clic rápido y de inmediato nos llena hasta el final la fórmula con sus respectivos resultados y economizamos así mucho tiempo. En F10 se calcula el valor de la tasa de cambio del peso frente al euro para el periodo 1. Veamos la barra de fórmulas, qué fue lo que nosotros hicimos en esa celda F10.
observen de que tomamos la tasa de cambio del periodo anterior y la hemos multiplicado por 1 más E7. En E7 recordemos que tenemos la devaluación mensual que calculamos en diapositivas anteriores y nos da 0.3915% mensual. Esta es una tasa efectiva. Recordemos nuevamente de que la devaluación o revaluación anual son tasas efectivas anuales y por lo tanto sus tasas periódicas también son efectivas, de manera pues de que le tenemos que dar el tratamiento que le damos a una tasa efectiva anual. Arrastramos eso hasta el periodo 12 y miren que obtenemos los resultados de cada una de las tasas de cambio peso-euro para cada mes. En G10, lo podemos observar acá en la hoja electrónica de Excel, hemos calculado el valor de la cuota en COP. Cuando estemos elaborando esta segunda tabla, no tenemos que aplicar ninguna fórmula. Lo único que hacemos es multiplicar el valor de cada uno de los valores que se encuentran en la tabla de la izquierda en euros, lo multiplicamos por su respectiva tasa de cambio y así obtenemos los valores en pesos colombianos. En esta tabla no tenemos que aplicar ninguna de las fórmulas que hemos aplicado en la primera. Simplemente estamos convirtiendo los euros a pesos colombianos aplicando la tasa de cambio de cada mes. No se les olvide, no apliquen fórmulas acá porque así no se construye la tabla de amortización en la moneda local. En H10 hacemos lo mismo que hicimos en G10. Simplemente vamos a calcular el valor de los intereses en pesos colombianos, pues tomamos el valor de los intereses en euros y lo multiplicamos por la respectiva tasa de cambio de ese periodo y obtenemos el valor de los intereses en pesos colombianos. En I10 hacemos la misma operación, tomamos el valor del abono a capital del periodo 1, acá lo tenemos, y lo multiplicamos por la respectiva tasa de cambio del periodo 1. En J10 repetimos la operación, tomamos el saldo de la deuda del periodo, después de pagar la cuota del periodo 1 en euros, y ese valor en euros, que acá se los estoy señalando, lo multiplicamos por la tasa de cambio correspondiente al periodo 1 y nos va actualizando la tasa de cambio en pesos colombianos. No tenemos que aplicar ninguna fórmula, sino hacer esa multiplicación. Podemos observar de que al final, tanto en euros como en pesos colombianos, el saldo final es 0. Es muy bueno tener en cuenta de que estos valores que hemos obtenido acá en pesos colombianos son muy importantes porque toda empresa, sin importar su tamaño ni el sector al que pertenezca, debe de tener una planificación estratégica para poder elaborar todos los presupuestos que tengan que ver con cifras financieras, pues se tienen que hacer estas tablas de amortización porque de ahí vamos a sacar una información muy importante para poder hacer los presupuestos en todo sentido, ¿cierto? Sobre todo los relacionados con financiación. Entonces vamos a tomar toda esa información que nos están brindando estas tablas. Yo no consigo una empresa que no tenga planificación estratégica y por lo tanto todo está basado a planes, presupuestos, proyecciones, todo. Por eso tiene que haber una persona especializada en el manejo de estas cifras. Vamos a continuar con el costo financiero de un préstamo en moneda extranjera con arandelas financieras.
Recordemos de que en la clase anterior también estuvimos hablando de ello, y como esta es una clase, es una continuación de esa clase, y lo mismo va a ser dentro de 8 días, que vamos a hacer muchos ejercicios, siempre tratando de complicar un poquito cada vez más, pero lo importante es de que ustedes queden bien en matemáticas financieras, que ustedes conozcan todo el tejemaneje de esta área financiera, porque es muy importante para ustedes como estudiantes o como funcionarios del área financiera, inclusive como inversionistas, también es muy importante. Vamos a ver entonces el ejercicio, un ejercicio de esta clase, que dice: el gerente financiero de la empresa El Oso Barrigón SAS necesita que usted le colabore con el cálculo del costo efectivo anual con los valores en pesos colombianos de un préstamo equivalente a 85 millones de pesos en COP que le hará un banco de Estados Unidos en dólares americanos. El banco le cobrará un interés trimestral vencido del 4,62% en dólares americanos. El crédito se pagará en cuotas trimestrales iguales durante 1 año y medio. La tasa de cambio inicial supuesta del peso colombiano frente al dólar americano es de 2.962,2865, y los expertos estiman que durante el primer año se presentará una devaluación del dólar americano frente al peso colombiano del 2,84%, y durante el segundo año una revaluación del dólar frente al peso colombiano del 4%. Acá debemos de tener en cuenta el orden de estas monedas. Miren, por ejemplo, que acá en el primer año y en el segundo se va a presentar es una devaluación y una revaluación del dólar frente al peso, no del peso frente al dólar. Esto lo debemos de tener en cuenta cuando vamos a proyectar las tasas de cambio. Es muy importante. Más adelante les explicaré en más detalle, ya cuando estemos elaborando la tabla de amortización. El Banco Intermediario en Colombia le exige a la empresa El Oso Barrigón SAS un saldo compensatorio del 3% sobre el valor del crédito, que equivale en pesos colombianos a 2.550.000 pesos durante la vida del crédito. También se pide elaborar la tabla de amortización del crédito en dólares y en pesos colombianos. Recordemos de que el saldo compensatorio es un valor porcentual sobre el valor del crédito en la moneda local que los bancos le exigen al usuario de un crédito como compensación al servicio prestado. El usuario se compromete a mantener un saldo promedio en su cuenta corriente equivalente a dicho porcentaje. El dinero es de la empresa y paga intereses por dicho monto, pero no lo puede utilizar durante la vida del crédito. A ver, recordemos de que en clases anteriores les decía de que nosotros tenemos que firmar un pagaré cuando nos otorgan un crédito. Una de las cláusulas que contempla ese pagaré es precisamente que nos comprometemos a mantener un saldo compensatorio equivalente a un porcentaje determinado, el que nos dé. Por eso es muy importante de que nosotros como ejecutivos de las empresas leamos muy bien los pagarés que vamos a firmar, o como personas naturales también, porque
también nos sucede eso como persona natural. Pero leamos el pagaré en su totalidad. Que no tenemos tiempo, pues debemos de tener alguien en la empresa de confianza, bien sea el departamento jurídico o el vicepresidente o el sugerente o la mano derecha nuestra, pues que nos haga un resumen del contenido de ese pagaré para que antes de firmarlo nos demos cuenta de todo su contenido y poder acatar y no recibir sorpresas a futuro, que por ignorancia, por no haber leído el pagaré en su totalidad, nos vamos a ganar unas sanciones económicas o disciplinarias o nos exigen la devolución del crédito. En fin, yo creo que alguien en la empresa de confianza nos puede hacer esa labor. El resumen de la información que nos da el problema es el siguiente. Tenemos una P de 85 millones de pesos, un plazo de 6 trimestres, una tasa de interés del 4,62% trimestre vencido en dólares americanos. Tenemos una tasa de cambio inicial del peso frente al dólar americano de 2.962,2865. Tenemos una devaluación esperada para el primer año del 2,84% anual del dólar americano frente al peso colombiano. Y para el segundo año tenemos una revaluación del dólar americano frente al peso colombiano del 4% anual. El saldo compensatorio que nos están exigiendo es del 3% sobre el valor del crédito en pesos colombianos, porque el saldo compensatorio no nos lo exige el banco que nos está otorgando el crédito, sino el banco local en Colombia que nos está sirviendo de intermediario. Entonces, como una compensación a ese servicio que nos está prestando el banco, nos exige un saldo compensatorio. Podemos observar la línea de tiempo que, de acuerdo a la información que tenemos del ejercicio, observemos de que tenemos 6 segmentos de recta, cada una de ellas representa un trimestre. Tenemos la tasa de interés del 4,62% trimestre vencido en dólares americanos. Tenemos una P en el periodo 0 de 85 millones de pesos colombianos. Y en el periodo 6 tenemos una F que todavía no conocemos, debemos de calcularla en operaciones posteriores. Como la tasa de interés está en el mismo periodo de capitalización, no es necesario hacer ninguna conversión de tasas periódicas. Eso sí, se convierten los 85 millones de pesos en COP a dólares americanos con la tasa de cambio inicial dada para saber el valor del préstamo en esta moneda, ya que sobre este valor es que el banco cobra los intereses. Con el valor encontrado hallamos el valor futuro del préstamo en el periodo 6 utilizando la fórmula ya conocida. Entonces, tenemos de que P en dólares americanos la vamos a encontrar de la siguiente forma. Tomamos los 85 millones de pesos en COP y lo dividimos por el valor supuesto de la tasa de cambio peso colombiano dólar americano de 2.962,2865. Esto nos da 28.694,05103 dólares americanos. Ese valor lo vamos a llevar al periodo 6 con el fin de obtener el valor futuro del préstamo con sus respectivos intereses. Podemos ver de que los 28.694,05103 lo multiplicamos por 1 más 0,0462 elevado a la 6. Y esto nos da un valor futuro de 37.625,31638 dólares americanos. Ese es el valor futuro en el periodo 6.
Este valor futuro en dólares americanos se convierte a valor futuro en pesos colombianos utilizando la tasa de cambio peso colombiano dólar americano proyectada. Primero tenemos que encontrar la tasa de cambio inicial recíproca de dólar americano peso colombiano para proyectarla al periodo 4, porque es el orden de las monedas de la devaluación anual de los primeros 4 trimestres. Como las monedas también están en ese mismo orden, o sea, dólar americano, peso colombiano, se continúa la proyección con la revaluación para el segundo año, que es del 4% anual, teniendo en cuenta que solamente se aplica a 2 trimestres. Recuerde el lector que es una tasa efectiva anual y la tenemos así. La tasa de cambio inicial del dólar americano peso colombiano es igual a 1 sobre 2.962,2865 y esa operación nos da 0,000338. Esta sería la cantidad de dólares americanos que tendríamos que dar para comprar un peso colombiano. Bien, con esta tasa de cambio nosotros vamos a proyectar las tasas de cambio dólar peso colombiano hasta el periodo 4. Entonces tenemos de que la tasa de cambio en el periodo 4 del dólar americano peso colombiano va a ser igual a 0,000338 y eso lo multiplicamos por 1 más 0,0284. Recuerden de que esta devaluación del 2,84% es anual, o sea, para 4 trimestres. Y esa tasa de cambio en el periodo 4 nos va a dar 0,000348. Sobre este valor, recordemos de que va a haber una revaluación del dólar americano frente al peso colombiano del 4%. Entonces vamos a proyectar esa tasa de cambio del dólar americano frente al peso colombiano que se encuentra en el periodo 4, vamos a proyectarla al periodo 6. Entonces, tomemos esta tasa de cambio del periodo 4, que es del 0,000348, y la multiplicamos por 1 menos 0,04. Este 4% es anual, es para 4 trimestres, pero yo únicamente necesito 2. Entonces por eso le elevamos a la 2 cuartos. ¿Qué significa eso? Necesitamos 2 trimestres de los 4 que hay en esta tasa anual. Por eso le elevamos a la 2 cuartos. Necesitamos 2 de 4 que tenemos. Entonces, esto nos da al final de que la tasa de cambio en el periodo 6 del dólar americano frente al peso colombiano es de 0,000341. Esta es la tasa de cambio en el periodo 6. Con la tasa de cambio obtenida en el periodo 6 calculamos la tasa recíproca así. Entonces, la tasa de cambio en el periodo 6 del peso colombiano frente al dólar americano va a ser igual a 1 sobre 0,000341 y nos da 2.932,551.32. Para obtener el valor futuro en pesos colombianos en el periodo 6, multiplicamos el valor futuro en dólares americanos por la tasa de cambio peso colombiano dólar americano del periodo 6 así. Entonces F va a ser igual a 37.625,
316.38 dólares americanos que tenemos en el periodo 6. Y la multiplicamos por la tasa de cambio peso colombiano dólar americano que encontramos para el periodo 6 de 2.932,551.32 y esto nos da un total de 110.338.171 pesos colombianos. Con los valores F y P calculamos el costo efectivo para toda la operación financiera, o sea, para 6 trimestres. Luego calculamos la tasa efectiva anual, o sea, para 4 trimestres. Veamos. Tenemos de que el costo de la operación total, o sea, para 6 trimestres, la calculamos de la siguiente forma. Tenemos F menos P, pero F es de 110.338.171 menos 85 millones sobre 85 millones. Esto nos da un costo total del 29,8096%, o sea, para 6 trimestres. Con esa tasa que acabamos de encontrar, vamos a buscar I sub E. Entonces, I sub E es igual a raíz de 6 cuartos, raíz 6 cuartos. ¿Por qué 6? Porque tenemos 6, necesitamos 4 trimestres. De 6 que acabamos de encontrar en el costo total de la operación, que son 6 trimestres, necesitamos 4. De 1 más esa tasa que acabamos de encontrar como costo total de la operación, o sea, 1 más 0,298096, y a eso le restamos 1. Después decimos de que I sub E es igual a 1,298096 y le elevamos a la 4 sextos, o sea, invertimos este índice del radical y lo pasamos como 4 sextos. Entonces ya acá decimos, necesitamos 4, tenemos 6. Es el inverso de esto. Y a eso le restamos 1. Esto nos da una I sub E de 18,9975%. I sub E, 18,9975%. Este es el costo efectivo anual sin tener en cuenta el saldo compensatorio. Veamos a ver cómo afecta el saldo compensatorio en estas operaciones para que ustedes se puedan dar cuenta. Vamos entonces a hacer nuevamente las operaciones teniendo en cuenta el saldo compensatorio con el fin de que veamos cómo sí afecta el costo total de financiación ese saldo compensatorio. Entonces vamos a repetir las operaciones en la siguiente forma. Entonces el costo total de la operación, o sea, para 6 trimestres, va a ser igual a 110.338.171 menos los 85 millones multiplicados por 1 menos 0,03%, que sería el saldo compensatorio. Y lo dividimos por 85 millones multiplicados por 1 menos 0,03. Al hacer toda esta operación, encontramos de que el costo total para
esta operación es del 33,8243%. Esto sería para 6 trimestres. Vamos a buscar ISUE en la misma forma como lo hicimos en las diapositivas anteriores. Decimos de que ISUE es igual a raíz de 6 cuartos. Tenemos 6, necesitamos 4. De 1 más 0,338243 y a ese resultado le restamos 1. El paso siguiente es de que ISUE es igual a 1 más 0,338243 y lo elevamos a la 4 sextos, o sea, invertimos este índice. Y decimos, necesitamos 4 de 6 que tenemos. Necesito, tengo. Y a eso le restamos 1. Eso nos da una ISUE del 21,4386%. Nota, este es el costo efectivo anual con saldo compensatorio. Comparando los dos resultados, podemos concluir que el saldo compensatorio aumenta significativamente el costo financiero anual de un crédito. Elaborando la tabla de amortización de este crédito en dólares americanos, pues vamos a ver cómo la confeccionamos. Acá tenemos lo que es toda la información que nos brinda el problema. Vemos de que hay un valor presente o valor actual de 85 millones de pesos COP. Tenemos también el valor presente en dólares americanos. Recuerden que este fue el valor que nos dio de multiplicar, de dividir este valor por la tasa de cambio inicial. Nos dio 28.694,051,031. NPER, que es el plazo o el número de periodos que nos dan para pagar el crédito con sus respectivos intereses, es de 6 trimestres. Tenemos una tasa de interés en dólares del 4,62% trimestre vencido. Tenemos un pago, o sea, cada una de las cuotas iguales que nos exige el banco americano para pagarle, que es de 5.584,714,933 dólares americanos. Tenemos una tasa de cambio inicial del peso colombiano frente al dólar americano de 2.962,286,500. O sea, tenemos que dar esa cantidad por cada dólar. En pesos colombianos hay que dar esa cantidad. Tenemos una devaluación del dólar frente al peso colombiano del 2,84% para el año 1, pero nosotros no le podemos aplicar a cada trimestre ese valor anual, sino que tenemos que buscar la tasa de evaluación trimestral. Acá me perdonan, pero acá tengo una M y no es correcto. Acá debería ser una T, por favor, para que lo tengan en cuenta. No es M, sino T. El diablillo se metió ahí y ustedes me disculpan, pero tómenlo como una T minúscula, de igual a 0.702561%. Lo mismo en la revaluación, también se me quedó este pequeño error. Es una T, porque vamos a calcular es la revaluación trimestral. Ustedes lo tienen en cuenta, por favor. Entonces, esa revaluación dólar americano peso colombiano se estima que va a ser del 4% para el año 2. Muy bien. Y es lo que hay que aplicarle a cada trimestre. A cada trimestre. Ojo, no es mes, es trimestre. Ok. Bueno, entonces al confeccionar la tabla, miren de que tenemos una primera parte de la tabla que es en dólares americanos. Acá tenemos la columna F, que es para la tasa de cambio peso colombiano dólar americano.
hay otra columna que es la G, que es para la tasa de cambio dólar americano peso colombiano. Y esto hubo necesidad de abrir esta columna porque ya vemos de que la devaluación y revaluación es dólar americano frente al peso colombiano. Mire, la segunda parte de la tabla podemos observar que corresponde a las columnas H y JK, es en pesos colombianos. Entonces, todo lo que hicimos acá en dólares lo tenemos que convertir a pesos colombianos, así como hicimos con el ejercicio anterior. Muy bien, en la cuestión del título, tabla de amortización de crédito en dólares, no se centró con combinar y centrar celdas, sino así. Primero se escribe el título que vamos a centrar. Segundo, en la celda A1 o donde nosotros queramos, normalmente es en A1, pero no quiere decir de que siempre sea así, ¿no? Usted lo puede utilizar cualquier celda para colocar el título, pero si va a hacer algún cambio, tiene que hacerlo en esa misma celda. Segundo, se señala el área en la que se va a centrar el título, fila 1 desde A hasta la K. Tercero, alineación texto horizontal y clic en centrar en la selección. Esta forma de centrar tiene la ventaja de que se pueden utilizar las celdas de la selección y no tiene el inconveniente de combinar y centrar, porque siempre que nosotros le damos clic se nos convierte en una celda, una sola celda a toda el área donde nosotros hemos centrado el título. En B3 calculamos el valor del crédito en dólares americanos, tal como se muestra en la barra de fórmulas. Allá podemos ver en la barra de fórmulas de que hemos tomado B2 y la hemos dividido por B7, que viene a ser la tasa de cambio inicial supuesta. En B6, pago, hemos calculado el valor de cada una de las 6 cuotas iguales y podemos observar en la barra de fórmulas cómo fue que lo hicimos. Recuerden de que utilizamos por f sub x, nos vamos y ahí nos abre unas ventanas con cada una de las funciones que podemos utilizar. Entre todas ellas, que se encuentran en orden alfabético, escogemos pago solo y nos da este valor. Le colocamos los decimales que queramos. Muy bien. En E8 se calcula la devaluación dólar americano peso colombiano trimestral. Acá, por favor, como nos pasó ahora, por favor es trimestral. Trimestral, por favor, me disculpan. ¿Cómo se muestra en la barra de fórmulas? Recuerden que allá sí quedó bien calculado, porque miren que aplicamos el trimestre. Recuerde que la devaluación y revaluación anuales son tasas efectivas anuales. Muy bien, miren acá que la fórmula está correcta. Acá ese diablillo que se le mete a uno cuando está escribiendo, y bueno, pero entonces este es trimestral. En E9 se calcula la revaluación dólar americano peso colombiano trimestral, tal como se muestra en la barra de fórmulas. Ahí está dividido por 4. Recuerden que son tasas efectivas anuales. En E11 se coloca el valor del crédito en dólares americanos, tal como se muestra en la barra de fórmulas. B12 se hace igual a B6, tal como se muestra en la barra de fórmulas, y arrastramos hasta B17, hasta el periodo 6. Muy bien. Recordemos de que este valor lo hacemos igual a B6, que ya lo habíamos calculado con las funciones de Excel. En C12 se calcula tomando el saldo de la deuda del periodo anterior
y se multiplica por la tasa de interés periódica tal como se muestra en la barra de fórmulas. O sea, ya esta operación la expliqué bien en el ejercicio anterior y en muchos otros que ya hemos hecho, ¿cierto? Acá simplemente les recuerdo cómo es de que elaboramos la tabla de amortización. En D12 se calcula tomando el valor de la cuota y se le resta el valor de los intereses del periodo, tal como se muestra en la barra de fórmulas. D12 se arrastra hasta D17. En E12 se calcula tomando el valor del saldo de la deuda del periodo anterior y se le resta el abono a capital del periodo, tal como se muestra en la barra de fórmulas. E12 se arrastra hasta E17. El saldo final debe ser igual a 0 o casi 0, como ya lo sabemos, ya todos sabemos eso, de que no necesariamente tiene que ser 0, 0, 0, sino que puede quedar una pequeña cantidad que podemos ignorar. Cualquier pequeña diferencia se ignora, como se ha explicado en las clases anteriores. F11 se hace igual a B7. Es la tasa de cambio inicial del peso colombiano frente al dólar americano. Dada en la operación financiera, recuerden de que es una tasa de cambio supuesta y fue la que utilizamos, pero cuando ustedes estén haciendo operaciones en su empresa o en tiempo real, pues deben de consultar cuál es la tasa de cambio para ese momento y para el periodo que ustedes estén trabajando. De manera pues de que si aprendieron con este valor, aprenden con cualquiera. No hay ningún inconveniente. En G11 se coloca la tasa de cambio inversa de la tasa de cambio inicial peso colombiano dólar americano, tal como se muestra en la barra de fórmulas. G12 es la proyección de la tasa de cambio dólar americano peso colombiano utilizando la devaluación trimestral de E8, tal como se muestra en la barra de fórmulas, y se arrastra hasta el periodo 4, que es el final del año 1. En F12 se coloca la tasa de cambio inversa de la tasa de cambio dólar americano peso colombiano del periodo 1, tal como se muestra en la barra de fórmulas, y se arrastra hasta el periodo 4. G16 es la proyección de la tasa de cambio dólar americano peso colombiano del periodo 4 utilizando la revaluación mensual E9, trimestral E9, tal como se muestra en la barra de fórmulas, y se arrastra hasta el periodo 6. F16 es la tasa de cambio inversa de la tasa de cambio dólar americano peso colombiano del periodo 5, tal como se muestra en la barra de fórmulas, y se arrastra hasta el periodo 6 del año 2. K11 es el valor del periodo en pesos colombianos obtenido al multiplicar el valor del préstamo en dólares americanos E11 por la tasa de cambio peso colombiano dólar americano del periodo 0, tal como se muestra en la barra de fórmulas. H12 es el valor de la cuota en pesos colombianos obtenido al multiplicar el valor de la cuota en dólares americanos por la tasa de cambio peso colombiano dólar americano del periodo 1, tal como se muestra en la barra de fórmulas. Y 12 es el valor de los intereses en pesos colombianos obtenido al multiplicar el valor de los intereses en dólares por la tasa de cambio del periodo 1. J12 es el valor del abono a capital en pesos colombianos obtenido al multiplicar el valor del abono a capital en dólares americanos por la tasa de cambio peso colombiano dólar americano del periodo 1. K12 es el valor del saldo de la deuda en pesos colombianos obtenido al multiplicar el valor del saldo de la deuda en dólares americanos por la tasa de cambio peso colombiano dólar americano del periodo 1,
tal como se muestra en la barra de fórmulas. Las celdas H12, I12, J12 y K12 se arrastran hasta la fila 17. Así hemos llegado al final de la clase. No me queda sino felicitarlos porque han culminado con éxito esta séptima clase de la sección 4 de nuestro excelente curso de matemáticas financieras, método fácil de aprender, el cual te hará triunfar en tu vida profesional. Ya sabes aplicar las dos clases de interés compuesto, nominal y efectivo, en muchas operaciones financieras que se te pueden presentar en la academia y en tus funciones laborales cotidianas en el área financiera y en los negocios. Anímate a dar el siguiente paso que te ascenderá un peldaño más en la escalera que te llevará al éxito profesional. Universo Virtual Comunicaciones y Héctor de Jesús Cadavid Jiménez, los invitamos para que me visiten en la página www.matemáticafinancierafacildeaprender.com, en YouTube Miscelánea Empresarial, en Facebook Miscelánea Empresarial. Gracias. Y les muestro nuevamente mi libro Matemáticas Financieras, método fácil de aprender, que lo pueden adquirir a precios muy cómodos, al alcance de cualquier presupuesto, en la página www.matemáticafinancierafacildeaprender.com. Gracias, se cuidan por favor.